know that change is coming, whether you like it or not. Buenas tardes, bienvenidos al cuarto y último de los programas Fake and Business promovidos por el CENIT, el Centro de Inteligencia Digital, y la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante. Una nueva sesión de cierre de este ciclo que nos está ayudando a conocer mejor y a desenmascarar el fenómeno de la desinformación y de las noticias falsas. Javier García, miembro de la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Tony. Un placer estar con vosotros hoy en esta sede del Club de Información. Así es, hoy cerramos este encuentro que tanta repercusión está teniendo. En este cuarto programa nos acompañan acreditados expertos del mundo universitario, especializados en transparencia y desinformación, en marcas negras y gran consumo, catedráticos de periodismo y del ámbito de la inteligencia artificial. De la mano de estas voces tan relevantes, conoceremos con más detalle cómo podemos combatir las fake news y la desinformación. En este cuarto encuentro de Fake and Business contamos en el plató con Patricio Martínez. Patricio, catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante e investigador del CENIT, Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, desde donde dirige el proyecto Fake Free Admin, consistente en aportar herramientas a los ayuntamientos alicantinos para detectar las noticias falsas. Patricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y también por habernos invitado a estar hoy con vosotros y contar un poco de estas cosas que hacemos en la universidad y en los centros de investigación. Está con nosotros también en el estudio, en el plató de Información y Televisión, Estela Saquete, que es profesora también de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante e investigadora también del CENIT. Dirige el proyecto nacional Living Lang, enfocado en el modelado del comportamiento de entidades digitales mediante tecnologías del lenguaje humano. Estela, encantado, muy buenas tardes. Encantada, muchas gracias por la invitación. Y por videoconferencia nos acompañan catedráticos de periodismo. Por un lado, Ramón Salaverría, que es de la Universidad de Navarra, director del proyecto Iberfier, consistente en crear el Observatorio Ibérico para España y Portugal sobre las amenazas de la desinformación, integrado por 23 instituciones. Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Carlos Elías, de la Universidad Carlos III de Madrid y director de la cátedra Jean Monnet sobre Unión Europea, desinformación y fake news, enfocada en la vinculación entre el periodismo y ciencia. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Con nosotros también un viejo conocido, amigo de la casa, Fernando Olivares, el director de la cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante y autor del libro Marcas Negras. Fernando, encantado de verte de nuevo. Encantado, Tony, de estar en vuestra casa, aunque también en la mía. Encantado de estar también con Javier, con Patricio, con Estela, con Ramón y con Carlos. Un placer. De la mano de estos investigadores podremos conocer cómo la ciencia nos puede ayudar a desenmascarar las trampas de la desinformación. Antes de comenzar, vamos a recordar las frases más destacadas de la sesión que celebramos el pasado 27 de mayo. Buenas.
Bienvenidos al tercero de los 4 programas Fake and Business que, promovidos por el CENIT, el Centro de Inteligencia Digital, y la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante, están teniendo lugar en este plató de Información Televisión. ¿En qué nos afecta? Bueno, pues en realidad la inteligencia artificial se está convirtiendo en una tecnología transversal. Está prácticamente presente en cualquier área en la que podamos pensar. La tecnología, y cambio un poco de tema, no es inmune a las modas, y en este momento pues hay muchas palabras que están de moda, los buzzwords, que en este momento pues inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, el big data, la economía del dato, son palabras que se utilizan en muchos momentos arbitrariamente. ¿Está habiendo inversión por parte de las empresas en implantar tecnología en sus procesos productivos? Te diría que sí. ¿Están teniendo éxito las empresas en la transformación de sus procesos productivos? Te diría que no del todo. La inteligencia lo que pretende es simular el cerebro humano, pensando, que tenga capacidad la máquina de pensar, de razonar y de generar. Y en eso estamos investigando en temas relativos fundamentalmente al procesamiento del lenguaje natural, que la máquina sea capaz de analizar, de entender, de generar el lenguaje. Ahora mismo pues han puesto de manifiesto todo lo que hay detrás de Alexa, Siri, Cortana, los asistentes conversacionales, ¿no? O asistentes son muy limitados ahora mismo, yo diría que están todavía en pañales, pero se está poniendo de manifiesto que podemos conversar con este tipo de sistemas o chatbot, ¿no? ¿Qué es lo que hace la transformación digital y la digitalización? Que el consumidor cambia sus hábitos de compra y ya no necesita ir a un punto de venta a comprar. En temas de COVID, pues nos ha sugerido caminos a seguir para poder desarrollar las vacunas, por ejemplo. Abordamos las fake news, abordamos el tratamiento, la identificación y la detección de fake news, de noticias falsas, de bulos, de desinformación, que ocurren fundamentalmente en las redes sociales. ¿Cómo se puede ir aplicando y sobre todo en el ámbito, como ha comentado Manolo, en el ámbito de las fake news, ¿no? Donde el análisis del contenido pues puede ayudar considerablemente a determinar, identificar todo ese tipo de bulos. ¿Y el foco en los clientes qué significa? Pues significa que voy a invertir en desarrollar propuestas de valor para el cliente más allá de la diferenciación que me estaban otorgando los puntos de venta. Y eso, como decía, se ve de una forma muy tangible en cómo emplean las empresas sus recursos. Bueno, antes decía Manolo Palomar que la inteligencia artificial pretende simular el cerebro humano. Quienes tenemos hijos adolescentes estaríamos dispuestos a hacer lo que hiciera falta porque eso se adelante. Bueno, bromas al margen, la sesión del 27 de mayo efectivamente fue espectacular al conocer el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana la inteligencia artificial y todo lo que nos mostraron los expertos acerca de cómo las máquinas pueden entender el lenguaje humano e incluso el funcionamiento del cerebro. Hoy seguiremos profundizando y veremos cómo la ciencia, tanto desde el ámbito del periodismo como de los lenguajes informáticos, contribuye a conocer mejor este fenómeno de la desinformación y las fake news y los carácter difuso que hay entre lo cierto y lo que no lo es, entre lo que es interesadamente falso o confuso, así como entre lo transparente y lo que es opaco. Así que, Tony, tú recuerdas la fábula de Pedro y el lobo, ¿verdad? Esta que hablaba de que viene el lobo, ¿no? Que ahora está muy de moda, por cierto, que hay colectivos en contra de esta cuestión. Pues hoy veremos cómo efectivamente podremos aprender a intentar diseccionar mejor cuándo nos mienten intencionadamente o cuándo algún contenido puede ser veraz en esta ceremonia de la confusión. Conoceremos los proyectos más importantes para luchar y afrontar la desinformación y este enredo con el cual evitar el río revuelto que tantas ganancias poco claras puede generar, bien sea económicamente o bien políticamente, a grupos interesados en la distorsión. La primera pregunta se la quiero dirigir a Fernando Olivares, el director de la Cátedra de la Marca Corporativa. Fernando, ¿qué líneas de investigación está promoviendo la Cátedra de la Marca Corporativa relacionadas con la desinformación corporativa?
En primer lugar, Fake and Business es la manifestación o la visualización de lo que nosotros entendemos que se debe ir haciendo para acometer la desinformación, y es dar la voz a los expertos de distintas disciplinas. Desde la cátedra, por ejemplo, hemos en el 2019 y en la actualidad hemos dado la voz a los que son las máximas referencias desde el campo de todas las facultades universitarias. Han participado compañeros de medicina con la psicobiología y la psicología de la mentira, han participado del ámbito de la comunicación, han participado expertos del ámbito del derecho, han participado, como estamos viendo, compañeros de las ciencias de la información y del periodismo. Es decir, nosotros desde la cátedra acometemos los proyectos de forma transdisciplinar. Creemos que es la única manera de abordar un fenómeno tan poliédrico y tan complejo como es el de la desinformación. Sin ir más lejos, nuestra principal línea de trabajo, como ya dijimos en el primer programa, es las marcas negras. Las marcas negras nos han llevado una cantidad ingente de trabajo. Hemos empezado en 2017-18 a aproximarnos al fenómeno, y con la colaboración de 11 compañeros, yo siempre digo que somos como un equipo de fútbol los que hemos sido capaces de crear un libro que está siendo publicado en GEDISA, que es una de las editoriales de referencia en el ámbito de la comunicación. Hemos publicado un libro que está siendo ya usado en las facultades de todo tipo, facultades de económicas por el fenómeno de la transparencia y la gestión corporativa, facultades de ciencias de la información, por cuanto hay de opacidad y de desinformación en lo que es una marca negra. Y esa es nuestra principal línea de trabajo en torno a la desinformación, la transparencia y el mundo de los negocios y el mundo empresarial. Pero también, paralelamente, estamos iniciando otras líneas de reflexión, de momento, y de incipiente investigación, que no quiero dejar de mencionar. Estamos abordando el análisis de lo que podría llamarse la desinformación en la comunicación comercial. Es decir, los usos flagrantes, los usos deliberados y muchas veces injustificados de conceptos o atributos de producto que, lejos de añadir valor a las partes, supone la intromisión y el añadir ruido a los procesos de diálogo con el consumidor. Es además esta mare magnum conceptual y de atributos de producto que se usa por doquier lo que está restando verdadero potencial a las empresas que son innovadoras y que están promoviendo avances en productos verdaderamente, por ejemplo, veganos, productos, por ejemplo, de origen ecológico, productos verdaderamente libre de artificios, etc. Es decir, cuando todo un sector esgrime sin límites un concepto, está añadiendo ruido a aquellas empresas que verdaderamente lo pueden hacer legítimamente, y esto creemos que es algo que debe ser analizado. Hay conceptos que están siendo regulados, por ejemplo, el sin gluten o sin lactosa, pero cuando hay otros competidores que injustificadamente aluden a estos atributos de producto, están restando verdadero potencial a aquellas empresas que están innovando y que verdaderamente y en honor a la verdad añaden este tipo de beneficios para el consumidor. Entonces, ahí estamos poniendo ya el foco. Otro aspecto que nos llama la atención es la desinformación corporativa, cómo la empresa, no solo en la comunicación comercial, sino en los aspectos de sus señas de identidad, están haciendo un uso descontrolado de fenómenos que son, digamos, cuanto menos presuntamente engañosos. Se está empezando a escribir
del ODS washing, que es como la evolución de lo que en su día fue el greenwash o el greenwashing, que no es más que la utilización engañosa de argumentos, en su día con el greenwash, argumentos verdes o medioambientales, para conseguir beneficios en materia de responsabilidad social o en materia de reputación corporativa y legitimidad. Junto a la comunicación comercial y corporativa, creemos que es importante también poner el prisma, y ya lo estamos haciendo, en la comunicación institucional. Creemos que muchas veces, quizás con buena intención, pero con pésimos resultados, desde los ministerios, por ejemplo, en campañas institucionales, se hace un uso, digamos, inapropiado de los datos objetivos. Eso es desinformar, sacar de contexto datos que son objetivos para argumentar e incluso publicitariamente, aunque no siempre publicitariamente, determinados mensajes. Por ejemplo, la campaña que se hizo el año pasado desde el Ministerio de Consumo diciendo que el azúcar mata, creemos que aun dando datos objetivos suministrados por la Organización Mundial de la Salud, diciendo que 2,8 millones de personas fallecen en el mundo por motivos de obesidad, creemos que es un salto al vacío relacionar la muerte por obesidad con el azúcar. Y eso, un Ministerio de Consumo debe reflexionar las posibles consecuencias de una campaña de este tipo. Porque, por ejemplo, alrededor de 10 millones de personas mueren en el mundo por accidentes de tráfico y por contaminación atmosférica atribuida a los vehículos. Y sin embargo, sería intrépido, sería arriesgado hacer una campaña diciendo el coche mata. Sin embargo, el azúcar mata se ha hecho, quizás, y sospechamos, porque el sector de lo agro es mucho más vulnerable y más indefenso que el gran lobby del mundo de la automoción. Pero bueno, ahí estamos poniendo el foco. Y no entramos, claro, en la desinformación política, en la desinformación de campañas políticas, porque eso es otro mundo, eso es otro universo. Y también, para concluir, la desinformación que proviene de los medios periodísticos. Creemos que los periodistas están obligados, al ser catalizadores del conocimiento científico, están obligados a subir su grado de conocimiento en disciplinas como las ciencias de la salud, ahora más que nunca, las ciencias ambientales, es decir, se tiene que potenciar el conocimiento científico del ámbito periodístico para que, lejos de la desinformación, nos acompañen a la ciudadanía a estar bien informados. En general, y para concluir, a la cátedra de la marca corporativa y al grupo de investigación UA Brand Science que dirijo, nos interesa el impacto y las correlaciones y las relaciones entre la posverdad y el mundo empresarial. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, ante la desinformación solo cabe más ciencia, más rigor y mayor objetividad para favorecer la transparencia. Interesante la asociación entre la desinformación y el mundo empresarial, gracias por esos ejemplos. Y ahora vamos a conocer de la mano de los investigadores de CENIT importantes proyectos que se están llevando a cabo en Alicante para mejorar los mecanismos de detección de noticias falsas y contribuir a combatir la desinformación. Patricio Martínez, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología para combatir estas noticias falsas? ¿Qué proyectos se están investigando desde CENIT? Bueno, pues te puedo contar que CENIT, que es un proyecto que engloba en general diferentes estudios, diferentes trabajos que tienen que ver con lo digital y cómo lo digital afecta a los ciudadanos, a las empresas y a las instituciones, pues tiene una parte que la dedica a las fake news, ¿no? Siendo conscientes de que las fake news suponen en sí mismo un problema, la desinformación o la ausencia de una información confiable, pues lo que hacemos desde este proyecto es un poco estudiar ese comportamiento de las fake news y ver cómo podemos combatir la parte negativa de las noticias falsas. En este sentido, nosotros desde CENIT trabajamos desde dos aspectos. Por un lado, el
el aspecto de la comunicación, el plano de la semiótica, donde estamos intentando estudiar el comportamiento de las noticias falsas, cómo se mueven, quién las produce, cómo se producen, por qué canales circulan esas noticias, por qué una noticia falsa se hace viral, ¿no? Y también la otra parte, que sería la parte de cómo hay que desmentir las noticias. Y entonces también a través de nuestros estudios estamos analizando pues, quiénes son los que se encargan de desmentir las noticias, cómo lo hacen, cómo se puede conseguir que un desmentido sea igual de eficaz que la noticia falsa en sí mismo, que sería uno de los objetivos. En definitiva, pues hacer un estudio que nos permita modelar ese comportamiento, y para eso pues tenemos a un equipo de especialistas en comunicación, semiótica, que están haciendo ese análisis y están, digamos, generando ese modelo de comportamiento. Y este modelo de comportamiento nos sirve para alimentar a la otra parte del proyecto, que es la parte tecnológica. Aquí estamos estudiando desde un equipo ya de tecnólogos cuáles son las mejores herramientas para poder combatir, para poder descubrir las noticias falsas, trabajar tanto el descubrimiento como la verificación. Una vez que tenemos una noticia, pues poder comprobar si realmente lo que se dice es cierto o no, hasta qué punto, y la parte también de los desmentidos, de tal manera que podemos pues ayudar a generar los propios desmentidos, proporcionando información que permita ir subsanando las deficiencias en la noticia. En esta parte tecnológica, nosotros sobre todo trabajamos la inteligencia artificial, un concepto que ya se vio en el pasado debate, que era especialmente útil para este mundo. Y dentro de esto, las llamadas tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, que es, si decía Manolo que la inteligencia artificial era pues meter en un ordenador el comportamiento del cerebro humano, pues el procesamiento del lenguaje natural es la parte que se encarga de la comunicación, del lenguaje dentro del cerebro humano, pues hacer que esto lo simule una máquina, de tal manera que la máquina sea capaz de tanto entender como generar un conocimiento nuevo, un lenguaje nuevo expresando alguna idea. Entonces, en este sentido, hay unas tecnologías que se trabajan especialmente, que son las tecnologías de aprendizaje automático. Esto consiste en hacer que las máquinas adquieran este conocimiento de la comunicación, igual que hacemos los seres humanos cuando aprendemos nuestro primer lenguaje, que es en base a ejemplos. Lo que hacemos es proporcionarle a la máquina una serie de ejemplos, y con estos ejemplos la máquina va a modelar el comportamiento, va a distinguir, por ejemplo, si lo que queremos es distinguir las noticias que son fake de las que no, pues lo que tendremos que hacer es coger una colección de noticias fake y una de noticias que no lo son, se lo damos a la máquina va a poder extraer la información para poder sacar ese conocimiento. Y esto se mezclaría con todas esas ideas que ya estamos de alguna manera modelando en la parte de la comunicación. ¿Quiere esto decir, Patricio, que en un futuro los robots van a poder detectar de forma autónoma noticias falsas, desinformación? ¿Van a poder los robots tomar decisiones de forma autónoma? Bueno, siempre que nombramos la robotización de tareas que tradicionalmente han sido asociadas al ser humano, pues se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Porque evidentemente nosotros somos partidarios de utilizar mucho la inteligencia artificial, mucho la tecnología y la robotización para asistir al ser humano, pero hay ciertas decisiones que tienen que quedar en manos de los seres humanos, ¿no? En general, la inteligencia artificial produce mucho miedo, y porque hemos visto en multitud de películas y tenemos esos mitos de que la inteligencia artificial, los robots, pues llegará un momento que nos van a dominar y nos van a controlar, ¿no? Nada más lejos que de la realidad. La inteligencia artificial va a ser una herramienta que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Igual que puede ser un martillo. Con un martillo se puede matar, evidentemente, pero no es culpa del martillo, es culpa de la mano que utiliza ese martillo. La inteligencia artificial, la robotización, tiene que hacer ese mismo papel, el de asistirnos, ¿no? La inteligencia artificial tiene una ventaja respecto al ser humano, y es que es capaz de encontrar
unas relaciones causa-efecto que los seres humanos muchas veces no somos capaces de ver. Me gustaría, Javier, ilustrarlo con un ejemplo en el que se hizo un estudio de cómo una máquina podría ser capaz de detectar notas de suicidio fake de las que no lo son de una manera automática, y podemos ver unos resultados muy interesantes. Vamos a ver, adelante vídeo. Bueno, aquí en este ejemplo hemos visto cómo la máquina ganaba de goleada a los equipos humanos. ¿Por qué la máquina es capaz de ganar de goleada? Porque es capaz de interpretar cosas que nuestro ojo no ve. En este estudio, la máquina fue capaz de trabajar con más de 1000 características para poder determinar si la nota era verdadera o no. El ser humano no trabajaría nunca con esas capacidades, ¿no? Porque no tenemos esa capacidad de proceso, pero es que además no se nos ocurriría ciertas relaciones. Quizá para hacer esta tarea iríamos directamente a intentar sacar lo más emocional de los textos, pero por ejemplo no se nos ocurriría contar cuántas vocales se han utilizado para escribir, o la longitud de las palabras, o la longitud de las frases. Y eso la máquina sí es capaz de hacerlo. En base a eso, pues decide qué cosas son características y cuáles no. Por eso es por lo que gana. Lo que ocurre es que la máquina aquí ha sido capaz de interpretar emociones, pero no tiene la capacidad de sentir la emoción. Es decir, en el momento que hay que tomar una decisión importante, el cerebro humano utiliza los dos hemisferios, el izquierdo, que es el analítico, el racional, el que calcula, y el derecho, que es el de la emoción. ¿Qué emoción, qué intuición me da el tomar esta decisión? Esa parte derecha del hemisferio derecho las máquinas no lo tienen, y nunca le dejaríamos a una máquina de momento tomar ciertas decisiones, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que es el dilema del coche autónomo. Imaginemos un coche autónomo que va circulando por la carretera y en un momento dado recibe la señal de que va a haber un accidente que no es evitable y tiene que tomar la decisión de o bien girar hacia un banco donde hay 4 adultos sentados, o bien hacia un niño de corta edad que está cruzando la carretera. No me gustaría que un ser humano tenga que tomar estas decisiones, pero desde luego tengo claro que no quiero que lo haga una máquina. Hace falta esa parte más emocional. Entonces, en ese sentido, creemos que las máquinas nos asistirán, pero dejemos que las decisiones las tomen los seres humanos al final, ¿no? Estela, ¿desde qué perspectiva se está atacando el problema de las noticias falsas? Bueno, nosotros, como ya ha comentado Patricio, llevamos muchísimo tiempo trabajando con el procesamiento del lenguaje natural y vimos que tanto la inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural tenía un alto potencial a la hora de poder tratar con un problema como las noticias falsas, que han empezado a ser tan problemáticas. Entonces, antes de decidirnos a atacar el problema, pues hicimos una revisión un poco de la literatura de cómo se estaba atacando computacionalmente este problema. Y vimos que había varias
subtareas en este sentido que se estaban trabajando. Una de ellas era el tema de la detección de la mentira. Entonces se había modelado en base a estudios y en base a ejemplos cómo la gente miente. Se sacan diferentes pistas de cosas que suelen aparecer en textos, que suelen ser más comunes cuando alguien está mintiendo. Por ejemplo, el tema de que haya mucha carga emocional, como comentaba Patricio, el tema de que no se da mucha información, no se suele ser muy concreto en cuanto a sitios o a tiempos, porque lo que se pretende es trabajar un poco con la ambigüedad, ¿no? De forma que no se da tanta información. Y entonces hay una serie de pistas que tú puedes encontrar en un texto y de esa manera, con esos ejemplos, aprender a la máquina a ayudar a la máquina a que aprenda a detectarlos. Por otro lado, también se trabaja mucho en la tarea del fact-checking. El fact-checking es decir, pues dada una afirmación, pues en qué nivel de veracidad está esa afirmación, ¿vale? Puede ir de falso total a verdadero en fases intermedias también. Lógicamente esta tarea es una tarea que sirve también de apoyo al periodista, porque una máquina es capaz de dar muy rápidamente, buscar en internet muy rápidamente evidencias de algo que se está diciendo en una afirmación. Y de esa forma, pues o el periodista toma una decisión final, o incluso también a la hora de hacer una herramienta para un usuario, pues el que esas evidencias le aparezcan rápidamente a un usuario y las pueda leer y contrastar y tomar una decisión si cree o no cree esa información, también puede ser muy útil, pero al final es un apoyo también. Luego también se está trabajando mucho en el tema de los titulares engañosos, los típicos clickbait que cada vez pues, se dan más. La gente tiende a retuitear los titulares y no meterse en el contenido de la noticia, con lo cual muchas veces hay, o ya no sea porque un titular sea mentira, sino porque a lo mejor ni siquiera está referenciando lo que luego pone en el cuerpo de la noticia. Entonces, pues bueno, estamos viendo también cómo detectar ese tipo de titulares. Luego también se trabaja mucho con el tema del sesgo y la credibilidad de las fuentes, y aquí también puede ir muy enfocado en el tema de las marcas o de cómo marcar que una noticia está siendo chequeada y tiene un cierto grado de veracidad, porque eso también da peso a una marca publicitaria que se pueda por ejemplo, promocionar en una revista. Si se promociona en una revista donde se está viendo que tiene un grado de confiabilidad muy alto en las noticias que salen, pues eso da un prestigio también a la marca. Y luego, por otro lado, pues también es importante trabajar el tema de la polaridad y de la controversia que se da en las redes, porque generalmente nos movemos en burbujas de información donde se ve lo que queremos ver, los algoritmos están preparados para darte lo que tú quieres ver. Con lo cual eso hace que la gente se polarice mucho en sus pensamientos y en sus cámaras de eco, y eso pues crea muchos problemas y es importante verlo. O sea, si nosotros lo podemos modelar, se utilizan técnicas de grafos y demás para modelar cómo se mueve la gente hacia un lado o hacia otro, pues eso da también mucha información y permite luego ver cómo trabajar los problemas. Estas son las posibilidades que nos ofrece la inteligencia digital. Vamos a conocer ahora la perspectiva de los catedráticos de periodismo Ramón Salavarría y también de Carlos Elías. En primer lugar, Ramón, como asesor de la Unión Europea y de diferentes instituciones españolas, ¿cuál es la principal preocupación de los poderes públicos ante esto que denominamos desinformación? ¿Puedes aportarnos datos que reflejen esta inquietud? ¿No escuchamos a Ramón? A ver, ¿lo escuchamos? ¿Sí? ¿Hola? Ramón, tienes silenciado el ordenador, creo. Ahora. Perdona. De primero de teleconferencia. Muy bien. A ver, me preguntabas por las preocupaciones. Tengo un poco de retorno, si me lo pueden retirar lo agradeceré. Sí. Me preguntabas por las preocupaciones que tiene el poder público. Los poderes públicos ante esto que la Unión Europea y las autoridades públicas en general con respecto de la desinformación. Lo primero es entender que tiene una incidencia clara en la seguridad. O sea, no es simplemente una cuestión que afecte al ámbito de la información, sino que tiene una incidencia en procesos sociales, democráticos de máximo nivel, ¿no? Y la preocupación, particularmente de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en relación con el fenómeno de la desinformación, sobre todo, claramente se puso de manifiesto a partir de la circunstancia
del Brexit en el año 2016 y distintos contextos electorales en los cuales se ha percibido injerencias extranjeras para, de alguna manera, manipular o condicionar los resultados, ¿no? Ocurrió en las elecciones presidenciales de Francia en el año 2017, en las propias elecciones europeas también se percibieron algunos elementos de este tipo, de modo que, bueno, pues digamos que han puesto un poco pie en pared y sabedores un poco de la circunstancia de lo que se llaman las amenazas híbridas, ¿no? Esa nueva forma de desarrollar los conflictos de manera un tanto incruenta, no visible, pero casi podríamos decir mucho más influyente que al modo bélico que se estiló en el siglo XX, pues claramente han encontrado un asunto que les preocupa, ¿no? Y en este sentido, la primera decisión que han tomado es entender muy bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de desinformación. Y en este sentido me gustaría levantar una referencia a que a veces utilizamos de manera indiscriminada una serie de conceptos, una serie de terminologías que nos van creando unos marcos mentales y cabe la posibilidad de que esos marcos mentales no sean ciertos. En esta sesión de hoy se ha repetido pues, unas cuantas veces ya el término fake news. Ahora pongo simplemente como ejemplo que imaginemos si en lugar de la expresión fake news se hubiera popularizado en los últimos años la expresión fake messages, que es un concepto, digamos, más neutro. Pero claro, cuando hablamos de fake news, automáticamente la palabra news tiene una serie de marcos mentales que nos refieren al ámbito de los medios y al ámbito de las noticias y por tanto tiende a situar la responsabilidad del problema en el ámbito de los periodistas y de los medios de comunicación y empezamos a preocuparnos todos de lo mal que están funcionando los medios de comunicación y de los problemas de desinformación que están generando. Claro, si en lugar de haber utilizado la palabra fake news hubiéramos utilizado la expresión fake messages, que insisto, mensajes falsos, no alude a ningún tipo de mensaje en particular, como sí aluden las noticias, pues tal vez de repente habríamos tenido un marco mental mucho más amplio en el cual entrarían otro tipo de actores, otro tipo de elementos en cuestión, ¿no? Y yo creo que es esto exactamente una de las preocupaciones que ha puesto en marcha la Comisión Europea. Entender bien cuál es la dimensión completa. Porque probablemente el primer engaño de la expresión fake news sea precisamente orientar la responsabilidad de la desinformación hacia el ámbito de la información periodística. Por supuesto que los medios de comunicación son parte, pero no son los únicos responsables. Y estaríamos haciendo mal, de hecho, nos estarían colando un gol si nos fijáramos únicamente pues, en ver cómo los titulares virales tienden a desinformar o cómo determinado tipo de contenidos pues, contienen cierto tipo de informaciones poco desarrolladas en los medios de comunicación. Por el contrario, las líneas de trabajo actuales de la Comisión Europea, insisto, se orientan precisamente a descubrir ese tipo de actores que han estado un poco viviendo de las rentas, un poco en la sombra del fenómeno de la desinformación y de partida lo que ha optado ha sido por desterrar directamente el concepto de fake news. En sus últimos documentos, me refiero en el último año, por ejemplo, ya todos los documentos que proceden de la Comisión Europea en relación con la desinformación no hacen alusión al término fake news, sino que se refieren exclusivamente a la desinformación, ¿no? Y ahí, cuando uno analiza cuáles son las políticas, las líneas de trabajo que se están promoviendo, precisamente se orientan a identificar esos actores que tienen quizá no una responsabilidad en la creación del contenido, pero sí una enorme responsabilidad en la difusión pública de esos contenidos. Y me refiero, por supuesto, a las grandes plataformas digitales, a las redes sociales, a los grandes sistemas de búsqueda que se guían por algoritmos, y aquí estamos hablando, y estamos hablando bien, de la utilización de la inteligencia artificial y de los algoritmos como herramientas capaces de detectar de manera temprana los contenidos desinformativos, pero ojo, no perdamos de vista que esos mismos algoritmos o unos parecidos sirven
precisamente para lo contrario, es decir, para intensificar el volumen de desinformación que llega a la gente. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. En las redes sociales funcionan una serie de algoritmos en virtud de los cuales se presenta el contenido delante de los ojos de los usuarios. Esos algoritmos tienden a premiar los contenidos que generan mayor participación, que generan mayor interacción entre los usuarios, lo que en terminología anglosajona se llama engagement. Pero claro, en el engagement no hay un componente de verdad o de mentira. Se puede conseguir engagement con contenidos reales y se puede conseguir engagement con contenidos falsos. Y desgraciadamente, lo que nos ha demostrado la evidencia empírica en los últimos años es que el grado de participación aumenta con los contenidos más polémicos, con los contenidos más sesgados. Por lo tanto, al final termina ocurriendo que esos algoritmos que se están planteando ahora como supuestos correctores del proceso de la desinformación, lo que está ocurriendo en realidad es que están potenciando la desinformación, porque generan digamos, un volumen de contenidos desinformativos que están constantemente al alcance de los usuarios. Por lo tanto, mi reflexión al respecto sería que digamos, la aproximación que están teniendo las autoridades, particularmente las europeas, las españolas en estos momentos están pensando cómo abordar la cuestión, pero las europeas ya tienen una cierta ventaja en ese sentido, es entender que no es un fenómeno de periodismo, sino que es un fenómeno que afecta a las plataformas digitales y, por supuesto, también a los actores políticos, sociológicos, que tienen una participación, y solo si entendemos en toda su dimensión el fenómeno seremos capaces de atajarlo adecuadamente. Carlos III, según los proyectos que está dirigiendo desde la cátedra de Jean Monnet sobre desinformación, periodismo y ciencia, los límites entre lo verdadero y lo falso son difusos. Para mejorar la capacidad de discernir entre lo falaz y lo veraz, ¿hacia dónde se dirigen las principales líneas de investigación? ¿Son las herramientas de verificación una solución? Bueno, pues pregunta compleja, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido además de la invitación y muy interesante lo que han dicho mis compañeros que me han precedido y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y es una pregunta compleja. En primer lugar, quiero decir que la cátedra Jean Monnet tiene financiación europea de la Comisión y a mí, bueno, me ha gustado que la Comisión considere o que Europa considere que también desde el periodismo se puede hacer Europa, porque normalmente es una cátedra que suelen tener juristas, economistas, politólogos y que se puede hacer y que es un problema importante. ¿Y qué estamos nosotros haciendo ahí o qué estamos analizando? Pues efectivamente, ¿cómo se hace la verificación y qué problemas tiene la verificación? Aparte de esto, yo tengo un proyecto de investigación del Plan Nacional que es un proyecto conjunto entre periodistas de la Carlos III y filósofos de la ciencia de la UNED. ¿Y por qué? Porque me parece que la filosofía de la ciencia también nos puede dar una determinada luz respecto al gran problema que es qué es la verdad y qué no es verdad. Desde el punto de vista, por ejemplo, de investigaciones más concretas, bueno, pues estamos haciendo una investigación sobre los fact-checkers españoles, por ejemplo, sobre Neutral o sobre Maldita y otros fact-checkers de otros países. ¿Por qué? Porque nos preocupa un problema y es que al estar hechos por periodistas tengan un sesgo que llamamos línea editorial. Es decir, nos preocupa que si un fact-checker es de un medio de comunicación que a lo mejor está más escorado hacia la izquierda, pues vaya a hacer verificación sobre políticos más a la derecha o lo contrario, ¿no? Entonces, ahí pues estamos desde ahí preguntar a todos los periodistas que están haciendo el fact-checking, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un problema con eso, ¿no? Y estamos valorando la posibilidad de, en lugar de que eso lo hagan los periodistas, poder utilizar métodos estadísticos como los que hacen, por ejemplo, los que rastrean, o los que utilizan para los ensayos clínicos, ¿no? Es decir, cómo se hace un ensayo clínico y si nosotros esos métodos los podemos aplicar a la verificación. Eso es una parte, ¿no?
Otra parte importante también que estamos valorando es cómo funcionan los algoritmos de los newsfeed de Facebook o de Google. ¿Por qué? Porque es cierto, lo que han dicho mis compañeros que me han precedido, que básicamente los algoritmos están hechos para que el sesgo de para que el cerebro, para no llevarle la contraria al cerebro. Yo siempre digo que el cerebro humano no está hecho, ojalá la inteligencia artificial lo esté, pero el cerebro humano no está hecho para la racionalidad ni para la verdad. El cerebro humano está hecho para optimizar energía química. Y la manera que tiene de optimizar energía química es que se cree antes lo que ya una creencia previa y evita la refutación, ¿no? De hecho, se segregan una serie de neurotransmisores cuando vemos algo que refrenda de alguna manera nuestras opiniones previas. ¿Qué pasa con eso? Que si nosotros vamos a buscar en Google vacunas, depende de cómo busquemos vacuna en Google, es decir, antivacunas, la vacuna es peligrosa, etcétera, etcétera, nos va a dar una serie de respuestas entre las primeras que Google entiende que es lo que nosotros queremos buscar. Por lo tanto, estamos viendo que ahí no funciona exactamente. Ellos podrán tener los algoritmos que quieran, pero realmente no funciona. Y luego otro tipo de algoritmos también que tienen, o sea, de elementos que están en su algoritmo, por ejemplo, el hecho de que le dan fiabilidad a los medios públicos frente a los privados. ¿Qué fiabilidad, por ejemplo, en España puede tener un medio público respecto a un privado? ¿O qué fiabilidad un privado frente a un público? Es decir, eso solo lo sabemos los periodistas y no está tan claro. O, por ejemplo, le da fiabilidad los fact-checkers a fuentes oficiales, ¿no? Y las fuentes oficiales, a ver, el gobierno, el poder, no está hecho para la verdad. Para la verdad está hecha la ciencia, el método científico, pero no el poder. El poder está hecho para comunicar y persuadir y para que le voten, no para decir la verdad, ¿no? Entonces, cuando un algoritmo o cuando algo le da prioridad a una fuente oficial, estamos diciendo, cuidado. Porque además, bueno, yo en esto, y tampoco quiero autocitarme, ¿no? Pero mi tesis doctoral básicamente en el año 2000 fue cómo el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mintió en el desastre de Doñana, la catástrofe ecológica de Doñana, ¿no? Y también el prestigio. Entonces, ¿por qué mintió? Pues porque el presidente del CSIC es elegido por el gobierno, por lo tanto tiene que apoyar la política del gobierno, ¿no? Como lo apoyó, por ejemplo, ahora en la información sobre el COVID, que decía que España estaba en la vacuna y estaba en la carrera de la vacuna y todavía vamos a ver cuándo sale la vacuna española. Pero era importante que apareciera el ministro allí diciendo que el gobierno, que el CSIC estaba haciendo una vacuna, cuando además el pobre que estaba allí haciendo la vacuna estaba jubilado, no tenía unos becarios. Es decir, cuidado con las fuentes oficiales y los algoritmos o la inteligencia artificial a veces eso no sabe distinguirlo, ¿no? También tenemos que valorar, por ejemplo, cuándo una fuente es fiable y cuándo no. Y aquí yo, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo a las universidades es que pongan los currículos de los profesores para ver quiénes son y dónde están, ¿no? Y esto ya lo sabíamos mucho en periodismo científico. Ojo, cuidado, porque un catedrático de física nuclear puede saber mucho de física nuclear y de energía nuclear, pero si está financiado por el lobby nuclear, oiga, sus respuestas hay que valorarlas desde un punto de vista, hay que tener cuidado con eso. Es algo que siempre habíamos hecho los periodistas, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante que exista en la verificación. Yo creo que a mí me gusta mucho comparar lo que es la ciencia con el periodismo, porque bueno, yo tuve un trauma cuando estudié en la carrera, porque yo estudié a la vez químicas y periodismo y no me convalidaron nada en ninguna de las dos carreras. Y a mí me parecía que era injusto, porque me parece que las dos tienen lo mismo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Y creo que el método científico tiene que aplicarse y es la base del método de verificación de una noticia, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos intentando valorar hasta qué punto podemos aplicar el método científico al método de verificación. Básicamente, eso es un poco las estrategias. Al margen de eso, también estamos estudiando las ciencias y las pseudociencias. ¿Por qué, por ejemplo, existe ahora un fenómeno tan potente como el terraplanismo? ¿Qué ventaja competitiva? Yo puedo entender que haya gente antivacuna, pero no entiendo qué ventaja competitiva puede tener alguien de creer que la Tierra es plana, y es un fenómeno emergente, ¿no? Y es curioso. Y luego también estamos estudiando pues los populismos que efectivamente, como han dicho mis compañeros, se establecen, entre otras cosas, por esas cámaras de resonancia, esos echo chambers, que todo el mundo está escuchando lo mismo y que da lugar a que ideas muy, de alguna manera,
vamos a decir, polarizantes, pues tengan mayor repercusión, tengan más difusión, y al final son las ideas que quedan, ¿no? Y eso es un problema, porque nosotros somos el producto de las ideas que nos llegan. Y si lo que nos llegan son determinadas ideas, a lo mejor muy polarizantes, pues nosotros vamos a estar polarizados. Al final de cuentas, nuestra personalidad tiene que ver con la información que consumimos, igual que nuestra salud, como decía el doctor Marañón, tenía que ver con lo que comemos, ¿no? Pues esto es un poco nuestra idea. No sé si me he explicado bien. Muchas gracias, Carlos. Interesantísimas tus reflexiones, muy rico el debate. Gracias también, Ramón. Volvemos al plató. Estela y Patricio, ¿cómo podemos mejorar las herramientas de verificación? Bueno, yo creo que hay un aspecto en el que tendemos a cometer siempre el mismo error, es pensar que todas las noticias falsas, los bulos, son iguales. No es así. Nuestro estudio nos ha llevado a determinar que hay, digamos, dos niveles diferentes en los que las noticias falsas se mueven. Por un lado son las noticias de carácter generalista, que por su contenido pues tienen interés en un amplio sector de la población, y por lo tanto pues al final siempre hay algún fact-checker, alguna agencia que se encarga de verificarlo y de poder desmentirlo, ¿no? Y en ese sentido pues, podemos pensar herramientas que puedan ayudar a estas grandes agencias de fact-checking. Pero hay que tener en cuenta también que hay noticias que tienen otro tipo de ámbito, otro tipo de recorrido, ¿no? Y son las que nosotros hemos llamado noticias de cercanías, porque son noticias que pueden ser muy dañinas dentro de por ejemplo, un núcleo de población, dentro de un pueblo, le puede afectar a una determinada marca comercial, ¿no? Y fuera de ese ámbito, pues no tienen interés. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de noticias? Pues que seguramente no hay nadie que se encargue de verificarlas ni de desmentirlas, o por lo menos quien tiene digamos, la responsabilidad de desmentirlo, pues a lo mejor no sabe cómo hacerlo o no tiene los protocolos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacer herramientas generalistas no nos va a llevar a ningún puerto, ¿no? Lo mejor es intentar especializar, intentar resolver cada tipo de problema y luego, pues, por supuesto, utilizar los algoritmos para hacer cosas beneficiosas, no para lo contrario, ¿no? Como nos decía Ramón, que efectivamente los mismos algoritmos que nosotros utilizamos para mejorar una situación pueden estar empleados para lo contrario, ¿no? Entonces, ese sería un poco, creo, los caminos que habría que seguir, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo también con los compañeros en que se tiende a hablar de fake news, pero cuando nosotros hablamos de ello estamos realmente atacando el problema de la desinformación y también vemos que ese es el problema a atacar, porque no es tanto que nosotros queramos ir a ver si están en los medios noticias falsas, sino el tratar dónde hay información digital que puede no ser confiable, ¿vale? Entonces esto también implica, por ejemplo, redes sociales o cualquier sitio donde se distribuya información de manera digital. Así que intentamos abordar todas las áreas. Lo que pasa que, claro, luego para cada parte pues hay que tratar el problema de una forma determinada, pero lo que se pretende que también tiene que haber dentro de la inteligencia artificial es cierta ética. Al final la herramienta tiene que ser utilizada con ética y al final nosotros apoyándonos en todas las investigaciones que están haciendo los compañeros, ahí es como vamos a orientar las herramientas. Nosotros vamos a decidir qué van a hacer esas máquinas o qué van a aprender esas máquinas en función de lo que nos dicen que tiene que ser, lo que se tiene que buscar. Muy bien. Y muy interesante desde el ámbito de la tecnología. Y Ramón y Carlos, en Navarra, en Pamplona y en Madrid, aportadnos algo de luz en esta ceremonia o esta ciberceremonia de la confusión. ¿Qué variables habría que introducir en los análisis y las investigaciones en marcha, como muy bien habéis detallado? ¿Y es posible conciliar la necesidad de gestionar esta cantidad ingente de desinformación y no caer en ministerios de la verdad? Bueno, son dos asuntos que merecen probablemente sus mesas completas, ¿no? Porque la cuestión de las variables y la cuestión del tratamiento político, ¿no? de este fenómeno.
respecto de las variables, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Estela. Me parece que es necesario hacer un enfoque multidisciplinar. En los grupos de investigación que van surgiendo en relación con la investigación de la desinformación, debo decir que se está produciendo esa multidisciplinariedad. Se empiezan a encontrar, y yo creo que es muy saludable que esto ocurra, equipos especializados en la información, en la comunicación, en los medios, con equipos altamente desarrollados en lo que se refiere a la utilización de tecnologías de computación, desarrollo de inteligencia artificial, datos, en fin. Y esa combinación se ha demostrado ya en distintos proyectos enormemente enriquecedora, y en los proyectos que están ahora lanzándose, pues forma parte de su código genético. Y yo pienso efectivamente que una buena manera de enfrentar el problema es orientar el trabajo de los expertos en tecnología con una buena interpretación cualitativa de lo que está ocurriendo en el ámbito de la información y de las redes digitales en general. Y con respecto de la vertiente política, que es otro asunto, pues en fin, ya digo, que daría para largo comentario, yo sinceramente pienso... Bueno, lo primero, quiero hacer una pequeña aclaración. Yo formo parte del grupo de expertos generado por la comisión creada por el Gobierno contra la desinformación. Hay una serie de instituciones públicas que son las que dirigen esa comisión, y luego hay una serie de expertos del ámbito de la universidad, de los medios, en fin, distintas personas que hemos sido llamados pues para ser oídos, para hacer nuestra reflexión al respecto, ¿no? Y yo creo que es denominador común de la mayoría de los expertos que forman parte de ese grupo orientador la idea de que la comunicación inicial que se hizo de la orden ministerial en relación con la desinformación aquí en España, la orden ministerial que se promulgó en noviembre del año pasado, pues no fue afortunada, porque dio lugar a una cierta interpretación de que básicamente se iba a hacer una supervisión de la información que estaba siendo distribuida por los medios. Evidentemente eso no es, entre otras cosas porque atenta a un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Y por tanto necesitamos un escenario de más libertad, no de menos. Pero dicho esto, la desinformación es exactamente lo opuesto a la información. No existe una libertad de la desinformación. Existe una libertad de una información que contribuye a desarrollar adecuadamente los procesos sociales. Pero cuando la desinformación está perturbando esos procesos porque incorpora contenidos deliberadamente desorientadores, perturbadores, disruptivos, evidentemente estamos ante un asunto que merece ser perseguido. Y desde ese punto de vista, nada tiene que ver, insisto, con la libertad de información. Y permito añadir un último detalle, y es que en los estudios que se han hecho durante el último año, particularmente en relación con la pandemia, sobre la tipología de los contenidos desinformativos que han circulado, se ha demostrado que el vector principal de la desinformación, particularmente en el caso de la pandemia, podríamos analizar en el caso de otros casos, pero en el caso de la pandemia han sido claramente las redes sociales. Más del 90% de los contenidos desinformativos que ha llegado a la ciudadanía ha llegado a través de las redes sociales, y apenas un 5% de esos contenidos han contaminado los contenidos periodísticos. Por lo tanto, insisto, sería un error por nuestra parte entender que el problema está en el ámbito de los medios, aunque los medios forman parte del problema, sino, habría que buscar una fórmula donde, desde luego, no tratemos de resolver un problema generando otro mayor, que sería cargarnos la libertad de información. Pues sí, yo estoy también de acuerdo. O sea, creo que es importante valorar ese tipo de variables que, desde mi punto de vista, tendrían que ser, por un lado, identificar fuentes solventes. O sea, ¿quiénes son fuentes solventes? Porque sí que existen y no tienen que ser necesariamente oficiales. Y, por otro lado, también identificar mensajes y tipos de información
que sí son fácilmente, de alguna manera, verificables o contrastables. Y aquí es donde está uno de los grandes problemas que, desde mi punto de vista, tenemos, ¿no? Y es que gestionar la desinformación y si se creara un ministerio, la verdad, es imposible, y es imposible por varios elementos. Primero, porque realmente lo que es verdaderamente... Yo tenía un profesor que decía que mientras que las ciencias naturales hacen predicciones, las humanidades y las ciencias sociales hacen profecías, ¿no? Es decir, básicamente, yo creo que es verdad lo que tiene que ver con la física, la química y la biología, y en matemáticas solo lo que tiene que ver con la geometría, el álgebra y el cálculo diferencial, ni siquiera la estadística. El resto, en realidad, pueden ser puntos de vista, como estamos viendo, por ejemplo, ahora con todo lo que se está hablando de la conquista de América y la visión que tienen los suramericanos sobre lo que hemos hecho allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil en informaciones que tienen una carga política, que tienen una carga ideológica, etcétera, etcétera, decir que es la verdad. Lo único que podemos ahí verificar es, fulanito ha dicho esto. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, el gobierno y el presidente de gobierno y el propio portavoz del gobierno dijeron que había un comité de expertos de desescalada y luego se vio que no había. ¿Quién miente ahí? ¿Las redes sociales? ¿O miente el gobierno? O sea, es decir, es importante, yo no digo que las redes sociales no mienten, obviamente que lo hacen, ¿no? Pero es muy difícil intentar considerar en informaciones que no son claramente que el ácido clorhídrico y el hidróxido sódico da cloruro sódico más agua, es decir, que no es eso, básicamente buscar la verdad ahí es compleja. Y yo siempre digo, porque aquí, por ejemplo, yo soy de Tenerife, tenemos dos municipios, justo uno detrás de otro, uno se llama La Matanza y otro La Victoria. La Matanza es donde mataron los aborígenes, los guanches, a muchos españoles que vinieron con la conquista. Y La Victoria es donde ganaron los españoles. Y básicamente aquí, bueno, ahora hay un movimiento de cambiarle el nombre a los municipios, porque se ve desde el punto de vista de los aborígenes, ¿no? Entonces, es que la verdad, ¿dónde está la verdad, no? En este tema. ¿Quién fue La Victoria? ¿Qué fue La Matanza? A mí me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Y yo sí que creo que hay que hacer dos cosas. Una, hay que educar. En este sentido, nosotros desde la cátedra estamos, yo creo que va a salir este mes, tenemos un manual de periodismo y verificación de noticias que hemos hecho con la UNED y que, bueno, en papel se tiene que comprar, pero que en PDF lo vamos a distribuir gratuitamente y que está hecho específicamente para profesores de instituto también, porque creemos que tienen un papel muy importante en educar cosas como, por ejemplo, Wikipedia. Es que Wikipedia no dice la verdad, es un terreno muy abonado para guerra de relatos en muchísimos términos que son, vamos a decir, controvertidos, desde personas hasta términos. Hablo desde transgénico hasta Hugo Chávez. Constantemente hay ediciones y reediciones de esos términos, ¿no? Y luego también creo que hay que formarnos en quiénes son las fuentes, quiénes son fuentes solventes, quiénes pueden hablar, qué hay detrás de cada uno que habla, por qué habla y por qué no. Hay una cosa muy interesante que une el periodismo científico, que es un ámbito en el que yo también me muevo, con la filosofía de la ciencia, que es la agnotología, es decir, la ciencia que se hace para confundir, lo que llamamos la producción de ignorancia, es decir, y esto se vio muchísimo, por ejemplo, en todos los estudios que se estaban haciendo para contrarrestar las investigaciones que decían que el cáncer, que el tabaco producía cáncer, y hubo muchísimas tabaqueras que contrataron a científicos para que hicieran informaciones contrarias a eso. Estamos viendo con cambio climático, lo estamos viendo con... Y eso es muy importante porque a veces no sabemos exactamente dónde está la verdad y dónde no está. Y voy a dar un último ejemplo. Cuando Donald Trump, al que todos odiamos, decía que el virus del COVID podía haber sido hecho de forma sintética en los laboratorios de Wuhan, todo el mundo decía que era una fake news y todo el mundo era una teoría de conspiración, ¿no? Que, por cierto, también analizamos desde la cátedra y con mis alumnos cómo crear una buena teoría de conspiración, no para que la creen, sino para que la detecten, ¿no? Cuando ahora lo está diciendo Biden y lo está diciendo, parece como que es diferente, y ahora la Unión Europea hoy, por ejemplo, ha dicho que va a investigar si realmente hubo un virus, o sea, si realmente se pudo crear o no. ¿Y qué diferencia hay? Pues es que esa información es verosímil, y si es verosímil es muy difícil de pararla, porque yo puedo decir una información totalmente falsa,
la gripe española la creó Ramón y Cajal en su laboratorio. Es falso. ¿Y por qué es falso? Porque en la época de Ramón y Cajal no se hacía síntesis de virus. Pero esta información sí que puede ser cierta, porque hoy en día se pueden sintetizar virus. Entonces, estamos ahí en un problema en que no damos esa información porque creemos que es falsa y provoca problemas con China. Sí la damos, ahora lo damos porque la da Biden. Es decir, es un tema absolutamente complejo, donde creo que lo único que se puede hacer es formar, formar y formar. Como colofón, sí que nos gustaría que Fernando Olivares se realizara un breve resumen de lo que ha significado esta segunda edición de Fake News que el Club Información ha tenido el honor de albergar en un ejemplo de cooperación fantástica entre el CENIT, el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, y la Cátedra de la Universidad de Alicante. Fernando, ¿qué resaltarías de esta edición de Fakes and Business? Bueno, Tony, yo creo que a los hechos me remito. Y creo que estamos siendo testigos de la confluencia de saberes, y esto ya es un objetivo cumplido de Fake and Business, el permitir que voces autorizadísimas como las que representan mis compañeros hoy y las sesiones anteriores, los 15 que hemos tenido el honor de participar junto conmigo, es para mí un verdadero placer el haber ejercido de catalizador líquido, de formatos híbridos, donde los límites se vienen abajo. Mucha gente me ha felicitado porque esto me ha dicho, oye, ¿qué formato más interesante habéis sido capaz de construir? Y poco universitario nos dicen. Digo, no, es que las universidades, en particular la Universidad de Alicante, somos capaces de hacer cosas como estas. Hay que romper esos esquemas mentales de los que hablaba Ramón. Entonces estamos tremendamente satisfechos de haber puesto nuestro granito de arena para haber fabricado estos formatos líquidos de contenidos inter y transdisciplinares. ¿Qué más podemos pedir? Donde además hemos sido capaces de contar con expertos investigadores, pero también con expertos sectoriales. Es un ejemplo vivo de transferencia de conocimiento. Nosotros en la universidad estamos para investigar y poner lo que sabemos a disposición de la sociedad. Y creo que en ese sentido el haber contado con asociaciones de referencia sectorial, con el mundo empresarial, con voces que representan más del 10% del PIB español, es tremendamente exitoso. Entonces no puedo estar sino muy contento, muy agradecido a mis colegas, muy agradecido al CENIT, muy agradecido al Diario Información, a SEDAS, a la Asociación de Supermercados Españoles, a ECOC, la gran asociación del gran consumo en nuestro país, a BACU, la voz de los consumidores, CECU, la Confederación de la Asociación de Consumidores, a JIC, por estar muy cerca de la cátedra de la marca corporativa siempre que lo requerimos, a mi universidad, por permitir que esto suceda, y también a mi equipo de trabajo, a mi colaborador en la sombra, mi exalumno antes y ahora mi compañero Andrés López, mis becarias que han hecho posible, becarias de colaboración que han hecho posible, también universitarias, y también conociendo, entrando en contacto con eso que llaman desde la universidad nuestros alumnos el mundo real. Bienvenidas al mundo real, aunque sea un mundo de la mentira, en este caso. Yo sí que creo que, citando a Sabina, me gusta citar a Sabina, creo que con Fake and Business las verdades parecen un poquito más verdad y las mentiras un poquito más mentira. Y por otro lado, con Fake and Business y con quienes habéis participado en nuestra edición, ya estamos pensando como en Alicante sucede con nuestra
gran fiesta de las hogueras, donde se produce la crema, están haciendo la fiesta del año próximo. Nosotros ya estamos en marcha con la próxima edición de Fake and Business en un formato y en una concepción líquida, en formato beta. Estamos siempre trabajando para hilvanar lo próximo. Y yo creo, y con esto concluyo, que el lado oscuro, con quienes hoy han estado conmigo y quienes han estado en otras mesas de los programas anteriores, es un poquito más pequeño. Y también que si las patas de la mentira son cortas, con nuestro trabajo y nuestras reflexiones y nuestro ejercicio de divulgar, la mentira tiene un poquito más cortas todavía sus patas. Muchísimas gracias de verdad por el haber hecho posible. A ti, Javier García, por tu labor también de dinamización de las jornadas. Muchísimas gracias. Es un placer haberte tenido en estas lides. Te conozco en otras muchas, pero has sido un maestro brillante de ceremonias junto con el maestro del periodismo en Alicante, que es Toni Cabot. Muchísimas gracias de verdad. Y Fake and Business sigue vigente y estamos tremendamente satisfechos, de verdad, muy orgullosos de lo que hemos hecho desde las universidades, desde los sectores profesionales, en lo que creemos que es hacer universidad en los nuevos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Pues citando a Sabina también, ocupen su localidad, porque antes de despedirnos vamos a recordar las frases destacadas de los más de 20 expertos participantes en Fake and Business 2021. Este escenario de desinformación para el mundo empresarial empieza a ser un auténtico quebradero de cabeza. Y tenemos a los departamentos de comunicación intentando apagar los fuegos que este escenario de la desinformación o estos bulos a veces intencionados generan. Hay un exceso de información que provoca que sea bastante complicado conocer en un momento u otro qué es lo que realmente interesa o qué es lo que realmente contiene valor de verdad en sí mismo. Siempre que hayan intereses ocultos detrás de la difusión de estas informaciones, siempre habrá noticias falsas, ¿no? Y el coronavirus es un caso paradigmático. No cuestionamos las prácticas productivas, cuestionamos que no se cuenten, cuestionamos que no haya comunicación y que no haya transparencia, en un contexto donde el consumidor lo está pidiendo a gritos. Y cuando alguien nos cuenta una historia, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Quién nos la cuenta? Nos creemos a esa persona y si nos la creemos es porque nos ha demostrado en el pasado sinceridad, porque ha hecho un ejercicio de lealtad hacia nosotros, etcétera, etcétera. La información, en tanto que es poder, tiene el poder de manipular o incidir en el pensamiento de la gente y por lo tanto la información falsa también se juega aquí. Yo diría que la desinformación no es exclusiva de nuestro sector, se da en todos los ámbitos, pero es verdad que en el ámbito alimentario proliferan las noticias, también porque hay una cantidad ingente de información. Y esto hace, lógicamente, que nuestras empresas estén preocupadas y ocupadas con este tema. Pero hay que entender al consumidor. El consumidor se enfrentaba a una situación desconocida y el miedo nos hace responder de una manera que ni nosotros nos esperamos. Por lo tanto, mi agradecimiento sincero y también la disculpa a esos consumidores que, por desgracia, pues tenían o no conocían la cadena española y, por lo tanto, cómo iba a responder. A nuestros supermercados pues van todos los días 15 millones de personas. Entonces, cualquier noticia relacionada con la alimentación tiene un campo abonado. El sector agrario tiene un problema fundamental, y lo comentaba con vosotros anteriormente, que es que simplemente no ha comunicado. Entonces, cuando tú no comunicas, pues nunca apareces. Hacer caso a noticias no basadas en evidencias científicas sobre alimentación pues puede poner en riesgo su salud. Yo siempre digo, nunca los productos fueron tan seguros y nunca el consumidor tuvo tantas dudas de cómo de seguros son esos alimentos. Es que los ciudadanos tenemos derecho no a que se nos informe, sino a que esa información sea veraz completamente, a que nadie esconda nada. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una tecnología transversal. Está prácticamente presente en cualquier área en la que podamos pensar. La inteligencia lo que pretende es simular el cerebro humano, pensando, que tenga capacidad la máquina de pensar, de razonar y de generar.
¿Está habiendo inversión por parte de las empresas en implantar tecnología en sus procesos productivos? Te diría que sí. Los asistentes conversacionales, ¿no? O asistentes son muy limitados ahora mismo, yo diría que están todavía en pañales, pero se está poniendo de manifiesto que podemos conversar con este tipo de sistemas o chatbot, ¿no? Abordamos las fake news, abordamos el tratamiento, la identificación y la detección de fake news, de noticias falsas, de bulos, de desinformación. Como ha comentado Manolo, en el ámbito de las fake news, ¿no? Donde el análisis del contenido pues puede ayudar considerablemente. ¿Qué es lo que hace la transformación digital y la digitalización? Que el consumidor cambia sus hábitos de compra. En temas de COVID, pues nos ha sugerido caminos a seguir para poder desarrollar las vacunas, por ejemplo. Bonito resumen de voces autorizadas, muy autorizadas, a las que se van a unir las de Patricio, las de Estela, las de Carlos, las de Ramón, por supuesto también la de Fernando, y señor García, la suya también, porque ha sido un placer compartir este plató en esos 4 programas interesantísimos que van a quedar registrados, van a quedar colgados en nuestra web para el uso y disfrute de todo el mundo. Muchas gracias, Tony, ha sido un placer colaborar contigo en este dúo Pimpinela que hemos hecho en favor de la divulgación científica del conocimiento y de poner en valor el trabajo que numerosos investigadores, que los actores del conocimiento están haciendo, estamos haciendo para que la sociedad pueda ser un poquito más libre, un poquito más justa y las cotas de bienestar se correspondan también con un desarrollo a partir del conocimiento. Muchas gracias a Información por esta hospitalidad. Gracias por supuesto a todos vosotros. Muchas gracias a nuestro ponente, Patricio, Estela, vía telemática estaba Ramón, Carlos y Fernando. Muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles, de nuestras apps y nuestros portátiles. Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos, transformando nuestra sociedad, haciendo avanzar a nuestras empresas, dándonos la oportunidad de llegar tan lejos como imaginemos. Zenith nace para aportar a lo digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros, para propiciar innovadoras estrategias de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, administraciones públicas y empresas. Son muchos los retos que nos esperan y no podemos superarlos de forma individual. Zenith propone colaboración, sinergia, trabajo conjunto, avanzar juntos por un camino. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital.
Thank you.